El millonario instaló cámaras ocultas para vigilar a la empleada de limpieza, convencido de que ella era el peligro. Nunca imaginó que, al hacerlo, terminaría descubriendo que el verdadero ausente había sido él. La mansión estaba llena de movimiento, pero no de vida. Enfermeros entrando y saliendo, terapeutas midiendo cada gesto, asistentes siguiendo horarios rígidos. Todo funcionaba como un hospital de lujo. Allí vivía Héctor Valdivieso, un empresario poderoso, viudo y emocionalmente distante, que había aprendido a administrar empresas, pero no el dolor. Sus hijos gemelos, Daniel y Bruno, pasaban los días sentados en sillas especiales, rodeados de cojines, correas suaves y aparatos médicos. Desde pequeños les habían dado diagnósticos que sonaban a sentencia. Enfermedad neurológica severa. Pocas respuestas. Escasas expectativas. Con el tiempo, dejaron de ser vistos como niños y pasaron a ser tratados como expedientes clínicos. Héctor escuchó todos los informes. Pagó los mejores tratamientos. Viajó, firmó autorizaciones, aceptó terapias cada vez más frías y distantes. Pero cada mes sin avances le robaba un poco más de esperanza. Sin notarlo, comenzó a protegerse dejando de mirar. Era menos doloroso observar pantallas que enfrentar miradas vacías. Cuando contrataron a una nueva empleada de limpieza, algo en él se tensó. María Castillo era joven, pobre, sin estudios formales, demasiado silenciosa, demasiado cercana a los espacios donde estaban los niños. Héctor no confiaba en la gente que no podía controlar con contratos o dinero. Instalen cámaras, ordenó, en las áreas comunes, y donde están mis hijos. Lo justificó como prevención, como protocolo. En el fondo, era miedo. Miedo a que alguien se acercara demasiado a un lugar que él mismo evitaba. María no sabía nada. Limpiaba pisos brillantes que no le pertenecían, con la cabeza baja y el cuerpo cansado. Cada vez que pasaba cerca de Daniel y Bruno, bajaba el ritmo. Les hablaba en voz baja, como si no fueran frágiles, sino dignos de respeto. Las cámaras comenzaron a grabar. De noche, Héctor las revisaba a solas, esperando encontrar descuidos, imprudencias, algo que confirmara sus prejuicios. Necesitaba tener razón. Necesitaba justificar su desconfianza. Pero lo que apareció en la pantalla lo descolocó. Vio a María defender a los gemelos cuando un terapeuta habló de ellos como casos perdidos. Vio cómo los acomodaba con cuidado, cómo les hablaba como a niños capaces, no como a cuerpos inmóviles. Vio una presencia que él no había sabido ofrecer. Frente a las imágenes, Héctor sintió algo más incómodo que la tristeza. Vergüenza. Porque mientras vigilaba buscando un error, las cámaras le estaban mostrando, sin piedad, su propia ausencia como padre. Daniel y Bruno llevaban años viviendo en esa casa sin habitarla realmente. Para el personal, eran los niños, pero casi nunca por su nombre. Eran los pacientes, los gemelos, los casos delicados. Sus días estaban marcados por horarios exactos, medicación, ejercicios pasivos, revisiones, informes. Todo estaba diseñado para mantenerlos estables, no para hacerlos felices. Nadie se detenía a pensar si entendían lo que ocurría a su alrededor. Nadie preguntaba qué sentían. Las sillas especiales en las que pasaban la mayor parte del tiempo parecían tronos fríos, ergonómicas, costosas, perfectamente ajustadas, pero impersonales. Allí, Daniel solía mirar hacia una ventana que daba al jardín, siguiendo el movimiento de las hojas como si fueran un lenguaje secreto. Bruno, en cambio, fijaba la vista en el techo, parpadeando lento, como si contara los segundos de un tiempo que no avanzaba. Los médicos decían que no había conciencia plena, que las reacciones eran reflejos, que no había que interpretar de más, y el personal aprendió a no hacerlo. Era más fácil, más seguro, menos doloroso, tratar a los niños como cuerpos que cuidar, no como personas que esperar. Héctor Valdivieso aceptó esa lógica sin darse cuenta. No porque no amara a sus hijos, sino porque amarlos de verdad le dolía demasiado. Cada vez que se permitía mirarlos como niños, el duelo volvía con fuerza. El recuerdo de su esposa, la culpa, la pregunta que nunca se hacía en voz alta.
¿Por qué a nosotros? Así que se refugió en informes, gráficos y especialistas, en datos que no lloran. Por eso, cuando María Castillo llegó a la casa, nadie la presentó formalmente a los gemelos. No hacía falta. Ella solo limpiaba. Pasaba el trapo. Ordenaba. Existía en los márgenes. Pero desde el primer día, algo en ella se detuvo frente a Daniel y Bruno. No fue lástima. Fue reconocimiento. Como si hubiera visto algo que no sabía explicar pero que no podía ignorar. María empezó a hablarles mientras limpiaba. No discursos largos, no frases dulces forzadas. Cosas simples. Hoy hace frío. Ese árbol se mueve mucho cuando hay viento. ¿Escucharon ese pájaro? Nadie se lo pidió. Nadie se lo prohibió. Simplemente lo hizo. Y lo hizo mirándolos a los ojos. Una tarde, mientras acomodaba una alfombra, notó algo mínimo. Daniel había cambiado la dirección de la mirada. No fue brusco. No fue evidente. Pero ya no miraba la ventana. La miraba a ella. María se quedó quieta. No sonrió. No dijo nada. Esperó. El contacto duró apenas unos segundos. Pero fue real. Las cámaras lo captaron todo. Héctor lo vio esa misma noche. Rebobinó. Avanzó. Volvió a rebobinar. El informe médico decía, sin contacto visual sostenido. Pero ahí estaba, claro, innegable. Su primera reacción no fue alegría. Fue desconfianza. Pensó que era casualidad, sugestión, una ilusión peligrosa. Al día siguiente, ocurrió algo similar con Bruno. Mientras María limpiaba cerca de él, comenzó a canturrear una canción antigua, de esas que su madre le cantaba cuando no había dinero pero sí voz. Bruno movió los dedos. Apenas. Un gesto mínimo, casi invisible. El terapeuta que estaba en la sala no lo notó. María sí. Y no lo celebró. Solo siguió cantando, como si ese pequeño movimiento fuera normal. Como si siempre hubiera estado ahí. Esa noche, Héctor apagó la pantalla más tarde que de costumbre. Se sirvió un trago que no bebió. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué pensar. Porque si aquello no era un error, si no era casualidad, entonces significaba algo aterrador, que sus hijos habían estado ahí todo ese tiempo, y que él no había sabido verlos. María Castillo nunca había leído un informe médico en su vida. No sabía pronunciar nombres de enfermedades ni entendía gráficos neurológicos. Y sin embargo, cuando miraba a Daniel y a Bruno, no veía limitaciones ni sentencias. Veía niños, niños quietos, sí, niños silenciosos también, pero niños al fin. Tal vez por eso hacía algo que nadie más hacía. Les hablaba sin esperar resultados, sin medir reacciones, sin anotar nada en una carpeta. Su vida había sido dura desde muy temprano. Creció limpiando casas ajenas con su madre, aprendiendo a hacerse invisible para no estorbar. Había aprendido que el mundo trata distinto a quienes no tienen títulos ni dinero. Pero también había aprendido algo más importante, que el cariño no necesita permiso ni estudios, solo presencia. Y eso era lo único que tenía para ofrecer. Cada mañana, antes de empezar a limpiar, María pasaba unos minutos cerca de los gemelos. No los tocaba sin permiso. No los movía. Solo estaba. Les contaba lo que iba a hacer ese día, como si fueran parte del plan. Hoy me toca limpiar las ventanas. Dicen que cuando el vidrio brilla entra mejor la luz, decía. Daniel la miraba cada vez más seguido. Bruno parecía más despierto, más atento a los sonidos. El personal médico notó pequeños cambios, pero los descartó rápido. Variaciones normales, decían. Nada clínicamente significativo. Nadie quería hacerse ilusiones. En ese lugar, la esperanza era peligrosa. Generaba expectativas. Y las expectativas, cuando no se cumplen, rompen cosas. Héctor seguía observando desde las cámaras. Al principio con frialdad, luego con atención, después con una mezcla incómoda de fascinación y culpa. Cada gesto de María parecía contradecir años de terapias costosas, no porque curara, sino porque conectaba, y eso lo descolocaba profundamente. Una tarde, Héctor bajó antes de lo habitual, y vio algo que las cámaras no podían captar del todo. El ambiente. No había tensión en la sala. No había prisa.
Daniel parecía más relajado. Bruno respiraba con más regularidad. María estaba sentada en el suelo, a la altura de ellos, limpiando zócalos mientras les hablaba de una historia absurda sobre un perro que no sabía ladrar. Héctor no interrumpió. Se quedó detrás de una pared, escuchando. Sintió algo apretarle el pecho. Durante años había pagado para que otros hicieran lo correcto por sus hijos. Y ahí estaba esa mujer, sin formación, sin salario alto, sin promesas, haciendo algo que él nunca había hecho: quedarse. Esa noche, al revisar las grabaciones, Héctor no buscó errores, buscó momentos. Detuvo el video una y otra vez en los pequeños detalles. La forma en que María esperaba una reacción sin exigirla, cómo celebraba en silencio un parpadeo distinto, cómo nunca hablaba de los niños como si no estuvieran presentes. Por primera vez, Héctor se hizo una pregunta que evitaba desde hacía años. ¿Y si mis hijos no necesitan que los arreglen, sino que los reconozcan? La idea lo aterrorizó, porque implicaba aceptar que su distancia había sido una elección, una defensa, y que alguien más había entrado donde él no se atrevió. Mientras tanto, Daniel y Bruno seguían ahí, respirando, escuchando, reaccionando de formas mínimas pero constantes. Y sin saberlo, estaban provocando el cambio más grande de todos, el de un padre que empezaba a entender que mirar desde una pantalla nunca sería suficiente, y que quizá ya era hora de acercarse. Héctor Valdivieso llevaba años observando su casa desde lejos, incluso cuando estaba dentro de ella. Caminaba por los pasillos como quien atraviesa un museo, sin tocar, sin detenerse demasiado, sin dejar huella. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. Se quedó de pie frente a la puerta de la sala donde estaban Daniel y Bruno, con la mano suspendida en el aire, dudando como si fuera la primera vez que entraba allí. Desde adentro llegaba la voz de María. No era fuerte, no era dulce de manera forzada, era natural, cotidiana. Hablaba de cosas simples, del clima, de una vecina que tenía demasiados gatos, de un pan que se había quemado el día anterior. Héctor se preguntó cuándo había sido la última vez que alguien había hablado así en esa habitación sin medir palabras. Entró. Nadie se sorprendió. María levantó la vista y asintió con respeto. No se levantó. No se disculpó. No pidió permiso para estar ahí. Daniel miró hacia la puerta. Bruno parpadeó más rápido. Héctor sintió un golpe seco en el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que sus hijos reaccionaban claramente a su presencia. No supo qué decir. Se quedó parado, torpe, con las manos en los bolsillos. María volvió a limpiar, como si la escena no necesitara ajustes. Ese gesto, lejos de incomodarlo, lo tranquilizó. No había tensión, no había expectativa, solo continuidad. Héctor se acercó despacio. Se agachó frente a Daniel. Buscó palabras seguras, neutrales. «Hola», dijo, apenas audible. Daniel no respondió con palabras, pero sostuvo la mirada. Héctor tragó saliva. Ese contacto, mínimo pero sostenido, valía más que cualquier informe médico. Bruno movió los dedos. No fue un reflejo brusco. Fue lento, intencional. Héctor miró a María, buscando confirmación. Ella no sonrió. No celebró. Solo asintió suavemente, como diciendo, «Sí, está pasando». Y ese gesto silencioso fue más poderoso que cualquier discurso. El personal médico entró minutos después y la atmósfera cambió. Las conversaciones volvieron a ser técnicas. Los cuerpos se ajustaron a protocolos. Héctor se dio cuenta de algo incómodo. Cuando los profesionales entraban, Daniel y Bruno parecían cerrarse de nuevo. No era rechazo, era defensa. Esa tarde, Héctor canceló una reunión importante. Fue una decisión pequeña pero simbólica. Se quedó más tiempo del habitual. Se sentó en una silla cercana. Observó. Escuchó. Intentó no huir cuando la incomodidad apareció. Por primera vez, Héctor no miró las cámaras esa noche. No las necesitaba. Había visto lo suficiente en persona, y lo que había visto no lo dejaba dormir. No era un milagro médico lo que estaba ocurriendo. Era un vínculo. Mientras se acostaba, una certeza comenzó a formarse lentamente, casi con miedo.
Si una mujer sin estudios había logrado llegar a sus hijos con presencia y respeto, tal vez él también podía aprender. Y ese pensamiento, tan simple como aterrador, marcó el verdadero inicio del cambio. El cambio no pasó desapercibido. En una casa donde todo estaba medido, registrado y clasificado, cualquier desviación llamaba la atención. Las enfermeras comenzaron a intercambiar miradas cuando notaban que Daniel seguía con los ojos a María. Los terapeutas fruncían el ceño cuando Bruno parecía más despierto después de que ella pasaba tiempo con él. Nadie lo decía en voz alta, pero algo se estaba moviendo fuera del guión. El problema no era el avance, era el origen. No venía de una nueva técnica, ni de una inversión costosa, ni de un especialista con prestigio internacional. Venía de una mujer que limpiaba pisos, y eso incomodaba, porque desordenaba jerarquías, porque ponía en duda años de decisiones, presupuestos y certezas clínicas. Uno de los terapeutas más antiguos fue el primero en hablar con Héctor. No lo hizo con dureza, sino con ese tono condescendiente que pretende ser preocupación. Estamos notando ciertas interferencias en la rutina, dijo. Es importante que los niños mantengan estabilidad. Héctor escuchó en silencio. Sabía exactamente a qué se refería. No dijo el nombre de María, pero flotaba en el aire. ¿Interferencias?, preguntó Héctor, midiendo cada palabra. Apegos innecesarios, respondió el hombre. Generan expectativas poco realistas. Esa frase quedó resonando. Héctor pensó en cuántas veces había usado palabras similares para protegerse, cuántas veces había llamado realismo a su propia ausencia. Mientras tanto, María seguía con su trabajo, ajena a las conversaciones que se daban sobre ella. No buscaba protagonismo, no buscaba reconocimiento, solo hacía lo que siempre había hecho, estar, pero comenzó a notar miradas distintas, menos amables, más vigilantes, como si su presencia fuera ahora un problema a corregir. Un día una enfermera le pidió que no hablara tanto cerca de los niños. Los distrae, dijo. María asintió, pero no dejó de hacerlo. Simplemente bajó la voz. No por rebeldía, sino porque sabía algo que no estaba en ningún protocolo. El silencio impuesto también puede ser violento. Héctor observaba todo con atención, ya no desde las cámaras, sino desde la sala. Veía cómo Daniel parecía cerrarse cuando lo trataban como un objeto frágil. Veía cómo Bruno se relajaba cuando María estaba cerca. Cada escena era una lección incómoda, no sobre medicina, sino sobre humanidad. Una tarde, Héctor tomó una decisión que habría parecido impensable semanas atrás. Reunió al personal y habló claro. Dijo que María no estaba interfiriendo, que estaba aportando, que no quería que se le prohibiera hablar, cantar o estar cerca de sus hijos. El silencio que siguió fue denso. Nadie lo contradijo abiertamente, pero la resistencia se sentía. Después de la reunión, María encontró a Héctor en el pasillo. No sabía qué decir. No sabía si agradecer o disculparse. Yo no quiero causar problemas, dijo finalmente. Héctor la miró con una seriedad distinta a la de antes. No los está causando, respondió. Los está mostrando. Esa noche, mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, Héctor entendió que el verdadero conflicto no sería contra la enfermedad, sino contra un sistema que había aprendido a protegerse negando la posibilidad de sentir. Y esta vez, no estaba dispuesto a retroceder. El ambiente en la mansión cambió de forma sutil, pero constante. No hubo gritos ni enfrentamientos abiertos, solo una frialdad nueva que se colaba en los gestos. María lo sintió primero en los silencios, en las conversaciones que se detenían cuando ella pasaba, en las miradas que ya no eran neutrales, sino evaluadoras, como si su presencia hubiera pasado de ser invisible a ser incómodamente visible. Las tareas de María empezaron a multiplicarse, no de manera oficial, sino disimulada. Un pasillo más, un baño extra, una urgencia inesperada justo cuando estaba con Daniel y Bruno. Nadie lo decía abiertamente, pero el mensaje era claro. Aléjate. María obedecía sin protestar, pero siempre regresaba. No por terquedad, sino porque había aprendido a reconocer cuando alguien necesitaba que no se fuera. Daniel comenzó a anticipar su llegada.
No de forma evidente para todos, pero sí para quien quisiera mirar. Giraba la cabeza cuando escuchaba sus pasos. Parpadeaba con más rapidez. Su cuerpo, que durante años había parecido desconectado, empezaba a responder al mundo de maneras mínimas, pero constantes. Bruno, por su parte, emitía sonidos suaves, casi imperceptibles, cuando María le hablaba. Pequeñas vocalizaciones que no estaban en ningún informe. Los terapeutas anotaban, pero con cautela. Usaban palabras ambiguas, cambios no concluyentes, variaciones espontáneas. Nadie quería comprometerse. Reconocer avances implicaba reconocer que algo fuera del protocolo estaba funcionando. Y eso era peligroso. No para los niños, sino para el sistema que los rodeaba. Héctor comenzó a notar algo más. Cada vez que el personal intervenía de forma brusca, Daniel se tensaba. Bruno se cerraba. Era como si los niños hubieran aprendido a distinguir entre quienes los trataban como personas y quienes los trataban como tareas. Esa revelación lo golpeó con fuerza, porque él había estado durante años del lado equivocado sin darse cuenta. Una mañana, Héctor escuchó una conversación que no estaba destinada a él. Dos enfermeras hablaban en voz baja, convencidas de estar solas. Mencionaron a María. Dijeron que se estaba pasando de la raya, que no entendía su lugar, que ese tipo de gente se encariña demasiado. Héctor sintió una mezcla de rabia y vergüenza, porque esas palabras no eran nuevas. Él mismo las había pensado antes. Ese mismo día, María fue llamada a la oficina administrativa. La conversación fue breve y fría. Le recordaron sus funciones, le sugirieron mantener distancia emocional. No la acusaron de nada concreto, pero la amenaza flotaba. María salió con el estómago encogido. Sabía leer entre líneas. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Esa tarde, mientras limpiaba en silencio, Daniel soltó un sonido. No fue un llanto. No fue un reflejo. Fue un intento torpe de vocalización. María se quedó inmóvil, con el trapo en la mano. No celebró. No llamó a nadie. Se agachó frente a él y le habló despacio. Como siempre. Bruno movió el pie. Apenas. 2 gestos pequeños. 2 pruebas silenciosas de que algo real estaba ocurriendo. Héctor presenció la escena desde la puerta. Sintió que se le aflojaban las piernas. Durante años había esperado un milagro ruidoso, evidente, indiscutible. Y ahora entendía que los verdaderos milagros casi siempre llegan así. Pequeños, frágiles, fáciles de negar. Si uno quiere seguir mirando hacia otro lado. Esa noche, Héctor tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Sabía que proteger a María significaba enfrentarse al personal, a los médicos, a sus propios prejuicios. Sabía que habría consecuencias. Pero también sabía algo más, algo que ya no podía ignorar. Si permitía que la apartaran, no solo perdería a la mujer que estaba despertando a sus hijos, se perdería a sí mismo una vez más. La reunión fue convocada sin previo aviso. No figuraba en la agenda semanal ni llevaba el tono protocolar habitual. Cuando el personal recibió el mensaje de que Héctor Valdivieso quería hablar con todos esa misma tarde, algo se tensó en el ambiente. No era común. Héctor rara vez intervenía directamente. Siempre había delegado. Siempre había observado desde lejos. María no sabía nada de la reunión. Estaba limpiando una de las salas laterales cuando notó que Daniel parecía inquieto. Sus ojos se movían más rápido. Su respiración estaba alterada. Bruno, en cambio, estaba rígido, como si presintiera una tormenta. María se sentó cerca, sin tocar, y empezó a hablarles despacio, describiendo lo que veía por la ventana. Afuera, el cielo estaba cubierto. Ella también lo estaba por dentro. En la sala principal, Héctor se colocó de pie frente a médicos, terapeutas, enfermeras y administradores. Por primera vez en años no llevaba papeles en la mano. No necesitaba datos. Necesitaba decir algo que había estado evitando durante demasiado tiempo. Respiró hondo antes de empezar, consciente de que cada palabra marcaría un antes y un después. Durante años, dijo, he permitido que esta casa funcione como un centro clínico, y no como un hogar. El silencio fue inmediato. Nadie interrumpió.
He confiado en protocolos, en informes, en expertos, y he dejado de mirar a mis hijos como niños. Eso termina hoy. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Otros bajaron la vista. Héctor continuó, con la voz firme pero cargada. He visto cosas que no están en los reportes. He visto respuestas. He visto conexión. Y vienen de un lugar que muchos aquí han despreciado. No dijo el nombre de María, pero todos supieron a quién se refería. Nadie va a prohibirle hablarles, cantarles o estar con ellos, sentenció. Y si alguien considera que eso es un problema, entonces el problema no es ella. La tensión se volvió casi física. Nadie lo contradijo en voz alta, pero la resistencia estaba ahí, palpable. Cuando la reunión terminó, los pasillos parecían más estrechos. Las jerarquías se habían movido. Algunos empleados sintieron alivio. Otros, amenaza. María fue la última en enterarse. Héctor la llamó aparte. Ella llegó con el cuerpo tenso, preparada para lo peor. Quiero que sepa algo, le dijo Héctor, mirándola a los ojos por primera vez sin distancia. Usted no está en problemas. Está haciendo lo correcto. María no respondió de inmediato. Las palabras le pesaban. Yo solo los trato como me gustaría que trataran a un hijo mío, dijo al fin. Héctor asintió, con la garganta cerrada. Esa tarde, ocurrió algo que nadie pudo negar. Mientras María hablaba con Bruno, él giró levemente la cabeza hacia el sonido. No fue un espasmo. No fue azar. Fue respuesta. Un terapeuta lo vio. Luego otro. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era negación. Era desconcierto. Héctor observó la escena con los ojos húmedos. No lloró. Todavía no. Pero entendió algo fundamental. Defender a María no era solo un acto de justicia. Era el primer acto real de paternidad que había tenido en años. Y no pensaba dar marcha atrás. Las cámaras habían sido instaladas para vigilar, no para revelar. Héctor lo sabía mejor que nadie. Durante semanas las había usado como una barrera, una forma de mirar sin involucrarse, de controlar sin tocar. Pero ahora, cada vez que encendía las pantallas, sentía una incomodidad nueva. Ya no buscaba errores. Buscaba confirmaciones. Y lo que encontraba empezaba a ser demasiado grande para seguir guardándolo en silencio. Las grabaciones mostraban patrones imposibles de ignorar. Daniel reaccionaba con más frecuencia cuando María estaba presente. Sus ojos seguían su voz. Su respiración se regulaba. Bruno, por su parte, había comenzado a emitir sonidos más claros. Pequeños intentos de vocalización que no aparecían cuando los terapeutas trabajaban con él siguiendo protocolos estrictos. No era magia, era consistencia emocional. Héctor comenzó a comparar días, horas, momentos. Reprodujo escenas una y otra vez no como empresario analizando datos, sino como padre buscando respuestas. Y cada comparación llevaba a la misma conclusión incómoda. Cuando María estaba cerca, sus hijos estaban más presentes, más despiertos, más ahí. Sin embargo, no todos veían lo mismo. Cuando Héctor compartió fragmentos seleccionados con uno de los médicos principales, la reacción fue fría. Son interpretaciones subjetivas, dijo. El cerebro busca patrones donde quiere verlos. Esa frase golpeó a Héctor con una fuerza inesperada, porque durante años, él había hecho exactamente eso. Negar lo que tenía frente a los ojos porque aceptarlo implicaba cambiar. Mientras tanto, María seguía sin saber nada de las discusiones que se daban en oficinas cerradas. Ella seguía llegando temprano, limpiando en silencio, hablando con Daniel y Bruno como si nada estuviera en juego. Pero algo dentro de ella comenzaba a inquietarse. Notaba más observación, más registros, más ojos atentos. No tenía miedo por ella. Tenía miedo de que le quitaran el derecho a estar con los niños. Una tarde, mientras acomodaba una silla, Daniel hizo algo que jamás había hecho antes. Movió la mano. No fue un reflejo brusco. Fue lento, dirigido. Sus dedos se cerraron apenas, como intentando atrapar algo invisible. María se quedó inmóvil, con el corazón desbocado. No dijo nada. No llamó a nadie. Solo se acercó un poco más y siguió hablando, como si ese gesto fuera parte natural del mundo. Héctor lo vio todo en la grabación esa noche.
Detuvo el video. Retrocedió. Avanzó. Volvió a detenerlo. Sus manos temblaban. Durante años le habían dicho que eso no era posible, que ese tipo de respuesta no iba a ocurrir. Y sin embargo, ahí estaba. Claro, indiscutible. No un milagro ruidoso, sino una grieta en una certeza médica demasiado cómoda. El problema ya no era interno. Uno de los terapeutas jóvenes, impresionado y confundido, habló más de la cuenta con un colega externo. La historia empezó a circular en susurros. Los niños del millonario, la empleada, reacciones inesperadas. Héctor lo supo antes de que nadie se lo dijera. El mundo exterior estaba empezando a asomarse. Esa noche, Héctor volvió a sentarse frente a las cámaras, pero no para mirar a María ni a sus hijos. Se miró a sí mismo reflejado en la pantalla apagada. Vio a un hombre que había tenido todo el poder para cambiar las cosas, y que recién ahora estaba aprendiendo a usarlo para proteger, no para controlar, porque ya no se trataba solo de Daniel y Bruno. Se trataba de lo que ocurriría cuando otros quisieran entrar, opinar, juzgar, apropiarse de lo que estaba pasando. Y Héctor lo supo con una claridad inquietante. Las cámaras habían mostrado demasiado, y ahora tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender la verdad que había despertado dentro de su casa. La presión no llegó con un golpe, sino como llegan las cosas que realmente hacen daño, de forma educada, técnica y aparentemente razonable. Héctor recibió un correo del comité médico externo que colaboraba con la fundación de su empresa. Querían revisar el caso de los gemelos. No hablaban de avances. Hablaban de control, de límites, de riesgos legales. El lenguaje era impecable, pero el mensaje era claro. Lo que estaba ocurriendo no seguía los canales correctos. Y cuando algo no sigue los canales correctos, el sistema intenta corregirlo o eliminarlo. Héctor lo entendió de inmediato. No se trataba de la salud de Daniel y Bruno. Se trataba de preservar autoridad, prestigio y certezas. María comenzó a notar cambios más duros. Ya no eran solo miradas. Un día le dijeron que no entrara a la sala durante las terapias. Otro día que no se quedara innecesariamente cerca de los niños. Nadie la acusaba de nada, pero cada indicación era una pared más que se levantaba frente a ella. Daniel reaccionó a la ausencia de inmediato. Su mirada volvió a perderse. Bruno se tensó. Los pequeños avances comenzaron a diluirse, no porque se hubieran perdido, sino porque el entorno emocional que los sostenía estaba siendo retirado. María lo sintió con una angustia profunda, casi física, no porque necesitara sentirse importante, sino porque sabía lo que estaba en juego. Héctor fue citado a una reunión formal. Esta vez no era una conversación interna. Había abogados, médicos externos y representantes de la fundación. Le hablaron de límites profesionales, de posibles interpretaciones públicas, de una empleada sin formación influyendo en pacientes vulnerables. Héctor escuchaba con el cuerpo tenso, reconociendo sus propias palabras del pasado en bocas ajenas. Lo más prudente, dijo uno de ellos, sería reasignar a la empleada. La frase cayó como una sentencia. Héctor pensó en María limpiando en silencio, en Daniel buscando su voz, en Bruno intentando mover la mano, y entendió que prudente era solo otra forma de decir conveniente para nosotros. Esa tarde, Héctor bajó a la sala con una urgencia que no había sentido en años. Encontró a María sentada a distancia, obedeciendo las nuevas reglas. Daniel estaba rígido. Bruno tenía la mirada perdida. El contraste fue brutal. Héctor sintió un nudo en el estómago. No hacía falta ningún informe para entenderlo. ¿Le dijeron algo?, preguntó Héctor en voz baja. María dudó. Luego asintió. Dicen que es por el bien de los niños, respondió. Yo solo quiero que estén bien. No reclamó. No se defendió. Y eso lo rompió más que cualquier protesta. Esa noche, Héctor no revisó las cámaras. No pudo. Sabía lo que vería. Sabía que el problema ya no era descubrir la verdad, sino decidir si estaba dispuesto a pagar el precio de sostenerla cuando incomodaba a todos los demás. Porque si permitía que apartaran a María, el mensaje sería claro, que la dignidad es negociable,
que el amor solo vale si viene con títulos, y que los avances que no encajan en el sistema no merecen existir. Y por primera vez en su vida, Héctor Valdivieso supo que no podía volver a esconderse detrás del silencio. Héctor pasó la noche entera despierto, sentado en el estudio, con documentos abiertos sobre el escritorio que no lograba leer. Contratos, cláusulas, responsabilidades legales. Durante años había tomado decisiones millonarias con la mente fría y calculadora. Esa noche, en cambio, cada palabra le pesaba como si hablara de su propia piel. Porque esta vez no se trataba de dinero. Se trataba de elegir entre proteger una verdad incómoda o conservar una imagen perfecta. A primera hora de la mañana llamó a su abogado personal, el mismo que lo había acompañado en fusiones, litigios y crisis públicas. Le explicó la situación con precisión quirúrgica. El abogado escuchó en silencio y luego fue directo. Si esto se filtra mal, pueden acusarte de negligencia, de permitir prácticas no autorizadas. Tu reputación y la fundación estarían en riesgo. Héctor cerró los ojos. No le sorprendía. Lo que le dolía era saber que ese argumento había sido suficiente para silenciarlo durante años. ¿Y si la aparto?, preguntó Héctor, casi en un susurro. Legalmente, sería lo más seguro, respondió el abogado. Moralmente, eso ya no me corresponde. La línea quedó clara. El sistema le ofrecía protección a cambio de renunciar a lo que había empezado a despertar dentro de su casa. María llegó ese día como siempre, con el uniforme limpio y la mirada serena. No sabía nada de abogados ni de documentos, pero sentía el ambiente pesado. Daniel no reaccionó cuando ella entró. Bruno apenas parpadeó. El retroceso era evidente, no porque los avances hubieran desaparecido, sino porque el miedo estaba volviendo a ocupar el espacio. Héctor bajó a la sala y observó a sus hijos en silencio. Por primera vez no los vio como pacientes ni como símbolos de una lucha médica. Los vio como dos niños a los que había fallado demasiadas veces. Y en ese instante, una idea simple, casi brutal, se abrió paso. Si me equivoco defendiendo el amor, al menos me equivocaré siendo padre. Convocó una nueva reunión. Esta vez no solo con el personal, sino con representantes legales y médicos externos. No pidió permiso. Informó. Dijo que María no sería apartada, que no estaba aplicando ninguna técnica médica, que su presencia no violaba ningún protocolo clínico, y que cualquier intento de removerla sería considerado una falta grave. Las reacciones fueron inmediatas. Advertencias veladas, miradas duras, comentarios sobre consecuencias públicas. Héctor escuchó todo sin interrumpir. Por primera vez, no negoció, no suavizó, no retrocedió. Algo en su postura había cambiado para siempre. Después de la reunión, Héctor buscó a María. Ella lo miró con respeto, pero también con una tristeza contenida. Si me tengo que ir, lo entiendo, dijo. Yo no quiero ser un problema. Héctor negó con la cabeza. Usted no es el problema, respondió. Es la razón por la que mis hijos están despertando. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no lloró. Esa tarde, algo ocurrió frente a varios testigos. Mientras María hablaba con Daniel, él giró la cabeza y emitió un sonido claro. No fue ambiguo, no fue discutible. Fue una vocalización reconocible. Bruno reaccionó de inmediato, moviendo la mano como si quisiera responder. El silencio que siguió no fue negación, fue impacto. Héctor observó la escena con el corazón desbordado. Sabía que lo que acababa de ocurrir no podía ocultarse más. Ya no se trataba solo de proteger a María dentro de su casa. Se trataba de enfrentar al mundo y decir, sin rodeos, que la humanidad no necesita permiso para cambiar vidas. Y esa verdad, ahora visible, ya no podía ser encerrada entre cuatro paredes. La noticia no salió como un escándalo, sino como una filtración discreta, casi elegante. Un comentario en un congreso médico. Una pregunta incómoda en un pasillo. Un correo reenviado más veces de lo debido. En menos de una semana, el caso de los gemelos Valdivieso comenzó a circular fuera de la mansión, envuelto en palabras cuidadosas pero cargadas de sospecha. Héctor se dio cuenta de que ya no controlaba el relato. Durante años había sido experto en manejar información,
en anticipar crisis, en cerrar grietas antes de que se notaran. Pero esta vez era distinto. No había cifras que mostrar ni discursos que tranquilizaran. Solo había imágenes, testimonios y una verdad difícil de encasillar. Dos niños reaccionando cuando eran tratados como personas. Algunos médicos defendieron públicamente la prudencia. Hablaron de falsas esperanzas, de riesgos emocionales, de interpretaciones peligrosas. Otros, más jóvenes, comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué esos cambios no aparecían antes? ¿Qué papel jugaba el entorno emocional? Las certezas empezaron a resquebrajarse. María fue la última en enterarse de que su nombre estaba circulando. Lo supo por una enfermera que, con tono ambiguo, le advirtió que había periodistas preguntando cosas. María sintió un nudo en el estómago. Ella nunca había querido ser vista. Nunca había querido protagonismo. Solo había querido que Daniel y Bruno no fueran tratados como objetos. «Si esto se vuelve un problema, yo me voy», le dijo a Héctor esa misma tarde. «No quiero que sus hijos sufran por mi culpa». Héctor la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Ya no es solo por usted», respondió. «Es por ellos. Y por todo lo que esto está mostrando». Los medios comenzaron a hablar de «el caso del millonario», como si Héctor fuera el centro de la historia. Algunos lo pintaban como un padre desesperado. Otros, como un irresponsable emocional. Pocos hablaban de Daniel y Bruno como niños, y casi nadie hablaba de María como persona. Héctor sintió rabia, porque el mundo seguía repitiendo el mismo error: mirar desde arriba. Un programa de televisión solicitó una entrevista exclusiva. Héctor la rechazó. No quería convertir la vida de sus hijos en espectáculo. Pero el silencio también tenía un costo. Los rumores crecían. Las interpretaciones se multiplicaban. Y con ellas, la presión legal y social. Mientras tanto, dentro de la mansión, los cambios continuaban. Daniel reaccionaba cada vez más a las voces familiares. Bruno había logrado sostener un objeto blando por unos segundos. Pequeños logros, frágiles, pero reales. Cada uno era una prueba viva de que algo profundo estaba ocurriendo, independientemente de lo que el mundo decidiera creer. Héctor entendió entonces que no podía seguir escondiéndose. No detrás del dinero, no detrás de abogados, no detrás de cámaras. Si el mundo iba a mirar, tendría que hacerlo con la verdad completa, no con titulares vacíos. Y esa noche, mientras observaba a sus hijos dormir, Héctor tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Si hablaba, no sería para defenderse, sería para defender la dignidad de quienes nunca habían tenido voz. Incluso si eso significaba exponerse como nunca antes. La decisión de hablar no fue impulsiva. Héctor no buscaba redención ni aplausos. Buscaba frenar una narrativa que ya estaba dañando lo único que importaba: la vida emocional de sus hijos. Convocó a una conferencia pequeña, controlada, sin cámaras sensacionalistas, sin exclusivas. Solo periodistas serios, médicos y representantes legales. Quería que el mensaje fuera claro, no ruidoso. Antes de salir, pasó por la sala donde estaban Daniel y Bruno. María estaba sentada a su lado, hablándoles en voz baja. Héctor se detuvo a observarlos. Daniel parpadeó al escucharlo entrar. Bruno movió la mano con torpeza. No eran milagros televisivos. Eran señales vivas. Héctor respiró hondo. Eso era lo que iba a defender. Cuando comenzó a hablar, no usó términos técnicos. No habló de inversiones ni de prestigio. Habló como padre. Dijo que había cometido errores, que había confundido protección con distancia, que había permitido que sus hijos fueran tratados como diagnósticos porque enfrentar su dolor era demasiado difícil. El silencio en la sala fue absoluto. Mencionó a María sin adornos. No como heroína, no como técnica alternativa. La describió como lo que era: una mujer que había visto humanidad donde otros solo veían límites, que no prometió curas, que no desobedeció indicaciones médicas, que simplemente estuvo, y que eso había cambiado el entorno emocional de sus hijos de una forma que nadie había sabido explicar, ni replicar con dinero. Las preguntas llegaron rápido, algunas respetuosas, otras cargadas de escepticismo. ¿Era ético? ¿Era responsable?
¿No estaba generando falsas expectativas? Héctor escuchó todo y respondió con calma. Lo irresponsable, dijo, es negar la evidencia emocional porque no encaja en un modelo cómodo. Algunos asentían. Otros tomaban nota con gesto duro. Mientras tanto, en la mansión, María esperaba. No vio la conferencia. No quiso. Tenía miedo. No por ella, sino por los niños. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Daniel parecía inquieto. Bruno emitía sonidos suaves. María los tranquilizó como siempre, hablándoles del pan que iba a hornear esa tarde. La conferencia no cerró el debate. Lo abrió. Médicos comenzaron a pedir acceso a los registros. Otros criticaron públicamente a Héctor. Las redes se dividieron. Algunos lo llamaban valiente, otros irresponsable. Héctor aceptó todo. Ya no buscaba aprobación, buscaba coherencia. Esa noche, al regresar, encontró a María sentada en la cocina. No lloraba, no hablaba. Si después de esto, ¿cree que es mejor que me vaya?, dijo ella. Lo entenderé. Héctor negó con firmeza. Si usted se va, respondió, lo que dije hoy no tendría sentido. María bajó la mirada. Por primera vez, se permitió llorar. En los días siguientes, los cambios en Daniel y Bruno se hicieron más estables. No más grandes, más consistentes, menos tensión, más contacto visual, más respuesta a voces familiares. Era como si, al dejar de esconder la verdad, el entorno entero se hubiera relajado. Como si los niños ya no cargaran con el peso del miedo adulto. Héctor se sentó una noche frente a las cámaras apagadas. Ya no las necesitaba. Lo que había empezado como vigilancia se había transformado en testimonio. Y ahora lo sabía con claridad. El clímax no sería un anuncio médico ni una portada. Sería el momento en que entendiera, sin dudas, que sus hijos no necesitaban ser salvados. Necesitaban ser acompañados. El cambio no llegó como un anuncio oficial, ni como una confirmación médica. Llegó de la forma más incómoda posible, delante de demasiados ojos. Un equipo externo de especialistas acudió a la mansión para observar a Daniel y Bruno en condiciones controladas. No buscaban milagros, buscaban fallos. Buscaban explicar por qué los registros recientes no coincidían con los pronósticos de años. María fue apartada de la sala al inicio. Nadie se lo dijo con dureza, pero el mensaje fue claro. Querían ver a los niños sin interferencias. Ella obedeció, como siempre. Se quedó en el pasillo, con las manos apretadas y el corazón inquieto. Héctor observaba desde un rincón, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Durante los primeros minutos, Daniel y Bruno mostraron rigidez. Sus miradas se perdieron. Las respuestas se apagaron. Los especialistas tomaron notas con expresión neutra. Algunos intercambiaron miradas de confirmación, como diciendo, esto es lo esperado. Héctor sintió una mezcla de rabia y tristeza. Aquello no era un retroceso. Era una reacción. Entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Bruno emitió un sonido agudo, breve, distinto. No fue un reflejo defensivo. Fue una búsqueda. Giró la cabeza hacia la puerta. Daniel hizo lo mismo segundos después. 2 movimientos claros, sincronizados, dirigidos hacia el mismo punto, donde sabían que María estaba. El silencio fue inmediato. Los especialistas se miraron, desconcertados. Uno de ellos pidió repetir la observación. Otro solicitó abrir la puerta. Héctor no lo dudó. Hizo una seña breve. María entró despacio, insegura, sin entender qué estaba pasando. En cuanto María habló, los cambios fueron evidentes. Daniel sostuvo la mirada. Bruno movió la mano, esta vez de forma más clara, más decidida. No era una respuesta espectacular. Era algo más difícil de negar. Coherencia, correspondencia, presencia. Uno de los médicos rompió el silencio con una frase que nadie esperaba escuchar. Esto no encaja con el diagnóstico inicial. No dijo cura, no dijo milagro, pero dijo lo suficiente. Lo que estaba ocurriendo ya no podía atribuirse al azar sin forzar la realidad. María sintió que las piernas le temblaban. No sonrió, no celebró,
Miró a los niños y siguió hablándoles como siempre, describiendo lo que veía, lo que sentía. Héctor observó la escena con los ojos húmedos, no de alegría pura, sino de algo más profundo. Validación. Ese día no hubo comunicados oficiales, no hubo titulares, pero algo se rompió definitivamente. La idea de que Daniel y Bruno eran casos cerrados dejó de sostenerse, y con ella se resquebrajó la comodidad de muchos. Esa noche, Héctor se quedó solo en la sala, mirando el espacio donde todo había ocurrido. Entendió que ya no se trataba de demostrar nada. El punto de no retorno había sido cruzado, y a partir de ahora, la pregunta no sería si sus hijos podían avanzar, sino quiénes estaban dispuestos a cambiar con ellos. La reacción no tardó en llegar. Cuando los especialistas se retiraron de la mansión, no lo hicieron con calma, sino con prisa contenida. No había euforia, tampoco negación abierta. Había inquietud. Y cuando los sistemas se inquietan, se defienden. Héctor lo supo esa misma noche, al recibir una llamada que no esperaba. El consejo directivo de su fundación médica exigía una reunión urgente. El tono fue distinto al de otras veces. Ya no hablaban de prudencia, sino de control de daños. Le advirtieron que el caso estaba generando demasiadas preguntas, que su imagen pública comenzaba a asociarse con prácticas no verificadas, y que eso podía comprometer años de trabajo institucional. Héctor escuchó sin interrumpir. Cada argumento sonaba razonable, si se ignoraba a Daniel y a Bruno como personas. «Necesitamos que marque distancia», dijo uno de los miembros. «Que deje claro que esto no es una línea que la fundación respalde». Héctor entendió la traducción de inmediato. Querían que sacrificara a María, que la apartara oficialmente, que negara, en público, lo que había defendido en privado. A cambio, le ofrecían estabilidad, prestigio y silencio. Esa noche, Héctor caminó por la casa sin encender luces. Pasó frente a las cámaras apagadas, frente a los pasillos pulidos, frente a los símbolos de una vida que había construido sobre el control. Se detuvo frente a la sala donde Daniel y Bruno dormían. Los miró durante largos minutos. Pensó en cuántas veces había elegido lo seguro en lugar de lo correcto. María, por su parte, sentía que el aire se había vuelto más pesado. Nadie le había dicho nada, pero lo sabía. La tensión tenía ese olor que ella conocía bien, el de los lugares donde una persona pobre empieza a sobrar. Se sentó junto a los niños y les habló como siempre, con la voz firme, aunque por dentro temblara. A la mañana siguiente, Héctor convocó a una última reunión. No con médicos ni abogados, con el consejo directivo. Llegó sin documentos, sin discursos preparados. Cuando le pidieron una postura clara, no dudó. Si la condición para proteger mi imagen es negar lo que he visto con mis propios ojos, dijo, entonces no quiero esa protección. El silencio fue absoluto. Algunos intentaron disuadirlo. Le hablaron de legado, de responsabilidad institucional, de todo lo que podía perder. Héctor los escuchó y luego pronunció las palabras que sellaron su destino. Prefiero perder prestigio antes que volver a perder a mis hijos mientras están vivos. La decisión fue inmediata y brutal. Héctor renunció públicamente a su cargo honorario en la fundación. No hubo escándalo inmediato, pero el mensaje fue claro. Estaba rompiendo con el sistema que él mismo había sostenido durante años. No por rebeldía, por coherencia. Cuando se lo contó a María, ella no supo qué decir. No puedo permitir que haga esto por mí, susurró. Héctor negó con la cabeza. No es por usted, respondió. Es por ellos, y por el padre que quiero ser. María lloró en silencio, con una mezcla de gratitud y culpa que solo sienten quienes han sido invisibles demasiado tiempo. Esa noche, mientras Daniel y Bruno dormían con una calma que antes no conocían, Héctor entendió algo definitivo. El sacrificio no había sido perder un cargo, ni dinero, ni prestigio. El verdadero sacrificio había sido dejar de esconderse detrás del miedo. Y ya no había vuelta atrás. La mañana amaneció distinta, aunque nada visible había cambiado. La mansión seguía en silencio, los pasillos brillaban igual, y las sillas especiales permanecían en su lugar. Pero algo esencial se había movido.
Héctor lo sintió apenas abrió los ojos. Ya no estaba huyendo. Por primera vez desde la muerte de su esposa, no despertó con el impulso de evitar el día. Despertó con miedo, sí, pero también con una certeza nueva. Ya no volvería a abandonar a sus hijos estando vivos. Daniel y Bruno dormían tranquilos. No había tensión en sus cuerpos. No había rigidez anticipada. María estaba sentada a un costado, como tantas veces, hablándoles en voz baja aunque no estuvieran despiertos. No lo hacía por técnica ni por esperanza. Lo hacía porque había aprendido que la presencia no necesita resultados para ser válida. Héctor se detuvo a observar la escena desde la puerta, y algo dentro de él se quebró sin ruido. Entendió que aquello que había buscado desesperadamente en médicos, terapias y dinero, siempre había sido esto. El verdadero milagro no ocurrió cuando Daniel sostuvo la mirada ni cuando Bruno movió la mano. Ocurrió cuando Héctor se dio cuenta de que ya no necesitaba pruebas para quedarse. Durante años había condicionado su amor a la posibilidad de mejora, como si amar sin garantías fuera demasiado arriesgado. Y sin notarlo, había hecho de la ausencia una forma de protección. Ahora entendía lo absurdo de ese mecanismo. Lo que más había dañado a sus hijos no fue la enfermedad, sino la soledad emocional que él mismo había permitido. Los días posteriores a su renuncia fueron duros. Llamadas que no devolvió. Invitaciones que dejaron de llegar. Comentarios velados en círculos que antes lo celebraban. Héctor perdió algo real. Estatus, influencia, control. Pero ganó algo infinitamente más difícil de conseguir. Coherencia. Ya no tenía que justificar silencios ni decisiones que lo alejaban de sus hijos. Ya no tenía que fingir fortaleza mientras se rompía por dentro. María también cambió. No por reconocimiento externo, sino por descanso interno. Ya no caminaba con la sensación de estar a punto de ser expulsada. Ya no hablaba en susurros por miedo a incomodar. Y aún así, no se volvió protagonista. Siguió siendo lo que siempre fue. Una mujer firme, humilde, presente. Nunca pidió crédito. Nunca habló de milagros. Cuando alguien le preguntó qué estaba haciendo distinto, respondió algo que nadie supo cómo registrar en un informe. Nada. Solo no me fui. Daniel comenzó a responder con mayor consistencia. No todos los días, no siempre, pero ya no eran eventos aislados. Bruno sostuvo un objeto durante más tiempo. Giró la cabeza al escuchar su nombre. Pequeños logros que no gritaban titulares, pero que cambiaban una vida entera. Los médicos, ahora más cuidadosos, dejaron de hablar de casos cerrados. Algunos no se disculparon. Otros sí. Héctor no necesitaba ninguna de las dos cosas. No buscaba reparación. Buscaba verdad. Una tarde, mientras María limpiaba cerca de la ventana, Daniel emitió un sonido distinto. No fue una vocal clara, no fue una palabra, pero fue intención, fue dirección. María se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. Héctor estaba presente. Lo escuchó, lo vio. Y esta vez no buscó cámaras, ni testigos, ni validación externa. Solo se arrodilló frente a su hijo, y con la voz rota, dijo algo que llevaba años postergando. Estoy acá. No me voy más. No hubo curación total. No hubo finales perfectos. Y eso fue lo más honesto de todo. Daniel y Bruno siguieron teniendo desafíos. Días buenos. Días difíciles. Pero ya no estaban rodeados de gente que los trataba como límites. Estaban rodeados de personas que los reconocían como presentes. Y eso cambió la manera en que existían en el mundo. Porque no hay discapacidad que sobreviva intacta a la dignidad sostenida. Esta historia nunca fue sobre cámaras, ni sobre diagnósticos, ni sobre dinero. Fue sobre desconfianza convertida en revelación. Sobre cómo los prejuicios se disfrazan de prudencia. Sobre cómo el amor verdadero no llega con promesas, sino con permanencia. Y sobre una verdad incómoda que el mundo suele ignorar. A veces, quien limpia el piso es quien sostiene a toda una familia. Porque ve valor donde otros solo ven límites. Si esta historia te dolió, te conmovió o te hizo pensar, no fue casualidad. Tal vez te recordó que el amor no siempre necesita entender para acompañar. Si crees, aunque sea un poco, que la humanidad todavía puede más que el miedo,